Gracias, Señor Jesús, por esta oportunidad que nos das, Dios. Muchas gracias, Señor. Te ruego que nos ayudes con tu palabra, Dios. Ayúdanos a entender tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Amén, Señor. Vamos a buscar allá en Isaías capítulo 10, versículo 33 en adelante. 33, 34. Sí. Dice, si ya lo tienen, dice: he aquí el Señor, Jehová de los ejércitos, desgastará el ramaje con violencia, y los árboles de gran altura serán cortados, y los altos serán humillados, y cortará con hierro la espesura de los bosques, y el Líbano caerá con estruendo. Voy a repetir. Isaías 10:33 dice: he aquí el Señor Jehová de los ejércitos desgajará el ramaje con violencia, y los árboles de gran altura serán cortados, y los altos serán humillados, y cortará con hierro la espesura de los del bosque, y el Líbano caerá con estruendo. Hoy quiero hablar sobre un tema que considero que es importante que lo escuchemos, ¿no? Es importante que nosotros lo escuchemos, tanto grandes como pequeños, porque yo pienso que es un problema que impide que la gente conozca a Dios, impide que la gente se salve. Es más, es un problema que a la gente le impide poder tener un verdadero cristianismo. Hoy voy a hablar de lo que es el tema de la soberbia. La soberbia. Aquí hay un pasaje claramente donde Dios está hablando acerca de gente altiva o gente soberbia. Y vamos a ver qué es ser soberbio o qué es ser altivo. Yo voy a pedir la atención de todos, de los más chicos, de los más chicos que presten atención, porque vamos a definir qué es soberbia. Si yo quiero ser bendecido de parte de Dios en un asunto, no puedo conducirme de parte de Dios con soberbia. La palabra dice que Él resiste a los soberbios, da gracia a los humildes, y lo podemos memorizar, pero yo no sé en qué consiste realmente ser un soberbio, y puedo estar siendo soberbio o soberbia y por ende bloqueando el favor de Dios para con mi vida. 1, 2. A lo mejor yo tampoco sé qué es ser humilde. ¿Cómo soy humilde? ¿Cómo le hago para ser humilde? Y necesitamos saber las dos cosas. Aquí podemos ver un pasaje que dice: he aquí el Señor Jehová de los ejércitos desgajará el ramaje con violencia. Desgajar el ramaje con violencia. Los árboles de gran altura serán cortados. Es Jehová de los ejércitos el que hace la misma acción.
y los altos serán humillados, y cortará con hierro la espesura del bosque, y caerá el Líbano con estruendo. O sea, aquí vemos al Señor Dios Todopoderoso haciendo un trabajo, haciendo una labor. ¿La labor cuál? La labor de humillar o de poner en su lugar al soberbio o al altivo. ¿Por qué el pasaje habla así acerca de Dios hacia los altivos? Mi Biblia dice así: desgajará el ramaje con violencia. ¿Cómo dice usted? Desgajar el ramaje con violencia. Que el Líbano sea tumbado con estruendo, cortado con hierro, humillar a los altivos. ¿Cómo es esto? Pues el Líbano, los bosques del Líbano se distinguían por ser muy altos, muy grandes, muy fuertes, muy antiguos. Muchas veces Dios utiliza el Líbano para comparar a los altivos con aquellos árboles gigantescos y altísimos, como diciendo, así se sentirá el hombre, ¿no? Sus copas llegan al cielo, ¿no? Está en las alturas. Así Dios compara. Bueno, la palabra dice que Dios, Él tiene un trabajo, una labor que Él no vacila en hacer. Y eso debería en nosotros poner atención y causarnos en nosotros cierto temor. ¿Por qué? Porque nosotros a lo mejor no sabemos realmente qué es conducirse con soberbia. Y Dios se encarga, cuando hay soberbia, de quebrantar al soberbio, de destruir al soberbio, humillar al soberbio, humillar a la altiva de ojos, al altivo de corazón, a la mujer altiva, al hombre altivo. Muchas veces nosotros podemos decir, bueno, a lo mejor yo no soy altivo. ¿Y por qué dices que no soy altivo? Pues a lo mejor no he visto ropas caras, no he visto alhajas. Mira, a lo mejor no tengo una casa como el vecino de tal. A lo mejor mi vecino tiene una casa de 3 pisos, tiene 3 coches a la puerta. A lo mejor el vecino anda todo lleno de alhajas. Y a lo mejor nosotros no tenemos eso. Pero cuando alguien viene a corregirte, o cuando alguien viene a exhortarte, o cuando alguien viene a aconsejarte, te bloqueas y te cierras. Y en ese momento eres tan altivo como el más altivo de todos los altivos. Luego vamos a ver quién es el más altivo de todos los altivos. En ese momento la soberbia sale a relucir, ¿no? La soberbia es algo que está en el corazón y impide que los hombres alcancen el favor de Dios y la misericordia. Yo he meditado este asunto y he pensado que es importante que los pequeños aprendan esto desde chicos. ¿Qué es la soberbia? Porque a lo mejor podemos ir a la clase dominical. Vamos a la clase dominical y te voy a hablar de Noé 200,000 veces. La 201,000 veces te voy a hablar de Noé. O la 300,000 veces te voy a volver a hablar de Adán y Eva o algo así. Pero yo pienso que Dios, al dejarnos su palabra, no solamente desea que conozcamos historia, porque razonando y meditando la ley, Dios siempre ha procurado en el pacto que hizo con Israel que transmitan los padres a los hijos la ley. El problema más grande y el problema más terrible es que los padres podemos transmitir a nuestros hijos ley o historia bíblica, pero no refrenamos ni humillamos las soberbias de nuestros hijos. Vamos a llegar a ese punto paso por paso. Primero que nada vamos a definir qué es altivez, vamos a definir qué es soberbia. Vamos a definir qué es altivez, qué es soberbia. Ahí en el diccionario soberbia, en el diccionario bíblico,
Y digo el diccionario y lo menciono para que vean que no me estoy fundamentando en mi propio razonamiento, ¿no? Según el diccionario bíblico, las palabras originales hebreas y griegas, se utilizaban diferentes palabras para definir la soberbia en diferentes aspectos. Soberbia, alazoneia, que es altivez, uno que es alazón, o sea, uno que es altivo y vanaglorioso. Bueno, buscamos qué es un altivo, buscamos en el diccionario qué es un altivo y lo define así, que es un alazón. ¿Qué es la soberbia? En el término de la palabra alazón o alazoneia, es un altivo y vanaglorioso, y lo define el diccionario así: es un charlatán, es un locuaz, que es como un loco que dice muchas cosas y habla de muchas cosas con el fin de aparentar una sabiduría que no tiene. Hablar como cristiano no siendo cristiano es una soberbia, porque ha preferido saltarse el arrepentimiento, ha preferido saltarse la humillación del arrepentimiento, ha preferido saltarse esa crisis espiritual y emocional que lo haga ver a él lo más sucio delante de Dios, para rogar a Dios perdón. Ha preferido saltarse eso y sentirse cristiano. Eso es soberbia, para luego después hablar e ir con otros: hermana, ¿cómo estás? Hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga, Dios te cuide, Dios te guarde. Creo que los que hemos pasado por un arrepentimiento sabemos qué significa eso, ¿no? ¿Qué significa angustiarse el corazón? ¿Qué significa a veces no poder ni dormir pensando en nuestros pecados, rogando a Dios el perdón de Dios? ¿Cuántas personas no hay que han escuchado mucho tiempo la palabra de Dios y no hay señales de arrepentimiento, pero se sienten cristianos y hay en ellos charlatanería? Dios no desea que nuestros hijos, o los hijos de ustedes, o mis propios hijos, se vuelvan charlatanes. Que porque nuestros hijos digan: pues mi papá es cristiano, mi mamá es cristiana, digan: pues yo también soy cristiano, y sigan siendo desobedientes a los padres, la primera ley que le marca la ley al prójimo. O nosotros, que nos creamos algo y sigamos teniendo problemas, pareja, esposo y esposa, o familiares, nuestros padres, antiguos rencores, etc. Una de las cualidades que Dios detesta, y yo puedo entender en la palabra aborrece, es este punto de la soberbia. Dios puede perdonar a un asesino, Dios puede perdonar a un violador, a un ladrón, a un defraudador, a un mentiroso, a un adúltero. Dios puede perdonar a cualquiera, siempre y cuando en ellos no haya soberbia. O sea, los pecados pueden ser perdonados, pero cuando no haya soberbia. Ahora volteemos el asunto. Puede no haber ninguno de esos pecados y solo hay soberbia. Dios no va a perdonar jamás a uno que diga: no necesito ser redimido en su corazón. Sin razón habla mucho, exhibe su arrogancia, exhibe su altivez, su vanagloria. ¿Saben qué es vanagloria? Es como que digan: bueno, ese de fulanito tal es el empleado del mes, y los demás digan: pues es el empleado del mes, pues es muy trabajador, es muy bueno haciendo las cosas, es muy diligente. Y esa gloria es válida. ¿Por qué es válida? Porque no es una gloria que tú mismo te estás dando. Jesús dijo: si alguien que te alabe el labio ajeno, ¿no? O sea, dice la palabra, que te alabe el labio ajeno, que no te laven tus propios labios. O sea, si predico, o si alabas, o si cantas, o si sirves, o si aún acomodas las sillas, o si aún prestamos tu casa, o si aún servimos al menesteroso, o cualquier cosa que haga, aún parezca lo más insignificante, si ahí va con soberbia, no sirve. ¿Por qué? Porque el soberbio, cuando acomoda las sillas y quiere acomodar las sillas, yo les acomodé. ¿Para qué? Para que digan: ah, qué bueno eres, qué importante eres, qué piadoso eres.
qué espiritual eres, hombre o mujer, o yo, ¿no? Y saben una cosa, si Dios aborrece la soberbia, ¿qué es lo que Dios amaría? La humildad. La humildad, ¿cómo sería? Si el soberbio hace las cosas con tal de que le vean, para sentirse importante, ¿cuál sería lo contrario? Hacer las cosas y él procurando ser discreto, o sea, no espera que nadie le vea, al contrario, si puede hacer las cosas a ocultas, mejor, para que nadie lo vea. Para que nadie lo vea. Hacer las cosas ocultas, ¿para qué? Porque él sabe que a quien quiere agradar es al que está en el cielo, no los ojos de los que están en la tierra. Entonces, la humildad que Dios pueda ver en ese corazón va a hacer que Dios lo haga público. Lo va a honrar. Pero porque primero está buscando dirigir la honra hacia Dios y no quiere dirigir la honra de los hombres hacia Él. Voy a definir y voy a luego hablar de las personas. Hay otra palabra en griego, si no me equivoco, que es uperfania. Uperfania, de mucho, extremadamente, o sea, demasiado, muy elevado. Arrogancia, altivez, en los cielos, en las nubes, y todo lo demás está abajo. Superior, orgulloso, irreprochable. Es una persona que es infalible. O sea, no es que lo sea, sino que así se siente. Como el Papa, ¿no? El Papa, ¿qué dicen? Dicen que el Papa es infalible. Los que, no, o sea, no importa que los hombres, en este caso el Papa, los sacerdotes o la Iglesia católica o los cardenales digan el Papa es infalible. No importa cuánta gloria le atribuyan a un hombre, nunca va a tener la gloria que dice tener, que puede tener. Toda la gloria y toda la honra y toda la dignidad y toda la infalibilidad, espero haberlo pronunciado bien, le pertenecen a Dios. En pocas palabras, si ahora, no importa si entre nosotros alguien viene y te dice, wow, tú hiciste eso, sí, yo lo hice, ah, claro que yo fui, pues ¿quién más lo iba a hacer? Muchas personas es lo que quieren escuchar, es lo que quieren oír. Ahí en el mundo hay muchos soberbios, muchos altivos. ¿De qué manera? Pues ahí están las altivas, las vanidosas, las vanagloriosas, ahí viéndose en el espejo, observándose, poniendo sus mejores rostros para ver cómo se ven. Que ellos esta palabra, ¿cómo es? Ellos se recrean a sí mismos con su propia imagen. Y yo voy a mostrarles el extremo de la maldad de este acto, por lo cual Dios aborrece tanto. Dios aborrece y Dios detesta la soberbia. Si el hombre o la mujer, vamos a hablar de esos aspectos, es de hermoso parecer. Si el hombre es de hermoso parecer, o sea, su cuerpo, su cara, su rostro, aún su físico, o la mujer, sea de las mujeres más hermosas de toda la tierra, se recrea en el espejo viéndose, o el hombre se recrea, se complace y se satisface a sí mismo diciendo, no hay alguien como tú, ¿verdad? Ah, ¿quién como yo? Dice, ¿no? O hay las mujeres ahí probando ahí, pero están deleitándose en su imagen. No tienen ustedes la idea de lo diabólico que es esto. Y en ese momento Dios puede estar despreciando y odiando y aborreciendo a esa persona por su acto de amarse a sí mismo, de gloriarse en sí mismo. ¿Por qué? Porque la hermosura de su cara y la hermosura de su cuerpo y la hermosura de sus facciones faciales, perdón la redundancia, de su cara, de sus rostros, su belleza externa, no lo tendría si Dios no se la daba. ¿Pero qué hizo? O sea, de lo que Dios le dio, ese soy yo. Se gloria en sí mismo, se honra a sí mismo. Estamos hablando de la vanagloria y de la altivez y de la soberbia mundana. O sea, se supone que entre nosotros no hay nada de eso. Estamos de los mundanos, de los perdidos, de los que no busquen a Dios. Se supone que entre nosotros no hay esas cosas.
Por ejemplo, en el Facebook está lleno de soberbios. ¿Por qué está lleno el Facebook de soberbios? Pues ahí están todos los soberbios y los altivos, que ahí se toman fotografías en sus mejores posiciones. Y luego se exhiben en el Facebook, ¿para qué? Para que todos lo admiren. Ahí si el muchacho va al gimnasio y se hace ahí 2 horas en el gimnasio, ¿para qué? Para que salir de ahí todo musculoso, todo lleno de bolas. Y salir de ahí, ¿para qué? Para llegar a su casa, ponerse ahí unos jeans, quedarse sin camisa y empezar a tomarse fotos. Es más, si tiene un espejo chiquito, se compra un espejo grande. Y empiezan ahí a ensayar sus posiciones como loquitos ahí. Son unos idólatras de ellos mismos. Pero eso es verdad. Y suben las fotos en el Facebook para que todos digan, oh, qué hermoso. Oh, qué hermosa. Eso es lo que hacen los mundanos. Se recrean con ellos mismos. O sea, esa vanidad se llama vanidad. O sea, no sirve. Ese gusto propio no sirve. Ahora, hablando de la palabra huperfania, que a los soberbios se les llaman upérfanos. Upérfanos. A los soberbios se les llama upérfanos o sea, upérfanos. ¿Quiénes son los upérfanos? Esos que exhiben su arrogancia. Ahora hay gente que exhibe su cuerpo, hay gente que exhibe su inteligencia. Cuando la palabra dice en Proverbios que el hombre sabio encubre la sabiduría. O sea, guarda la sabiduría. O sea, no es un hombre que está divulgando, yo sé mucho, cualquier cosa pregunta a mí, yo te lo respondo. Ah, eso ya lo sabía. Ah, ya lo sé. Todos lo saben. Son upérfanos y son soberbios. Aquellos que dicen, y no puedes enseñarles nada porque todos lo saben. Entonces Dios no puede dar favor a alguien que dice, todo lo sé. Una vez se me acercó una persona y me dice, si usted me permite, le voy a dar un consejo. Yo en lo personal no me gusta que me den consejos, pero si usted me permite, le voy a dar un consejo. Y yo me quedé, chirrión. O sea, ella misma me está diciendo que no le gusta que lo aconsejen y me viene a mí a aconsejar. Entonces me dio un consejo y le dije, pues está bien, muchas gracias. Lo voy a tomar en cuenta. Es una persona de cuestiones laborales. Entonces la misma gente dice que no le gusta ser aconsejado. En otra ocasión, hablando con una persona que no estaba haciendo bien las cosas en el trabajo y lo estaba yo reprendiendo en cierta manera, pero de alguna manera este trabajador no le gustaban que le corrijan las cosas que estaba haciendo mal, como dándome a entender ese de ya lo sé, ¿no? Ya lo sé. Entonces le estoy tratando de explicar de que no tiene que ser así las cosas, hasta que de alguna manera dijo, pues a fin de cuentas tú ni eres mi jefe, me dice. Entonces el jefe de todos dijo, estás equivocado, él es tu jefe, dijo. O sea, de alguna manera el jefe de todos pone en su lugar a esta persona para hacer entender de que de cierta manera es subordinado de otras personas. Lamentablemente muchas personas que no están acostumbradas o son criados en hogares donde los padres no toman la importancia de la humildad contra la soberbia, no toman esa importancia. ¿Qué pasa? Crecen siendo unos soberbios y es muy difícil que tengan una relación laboral o dejarse subordinar por jefes en los trabajos, porque están acostumbrados a hacer lo que ellos quieren en el caso de los trabajos. Ahora, en el caso de otra palabra, que son los autores, son los que se autocomplacen, son dominados por su propio interés sin mostrar consideración a los demás. Son personas que cuando se trata de ellos mismos, lo demás no importa. Y puede considerarse desde el acto más vil como pisotear a los demás para alcanzar, por ejemplo, en la política un rango más alto, ¿no? Una vez me comentaba que fulano de tal decía, para avanzar en este mundo hay que pisar a los demás. Entonces su mentalidad de él que era, si yo quiero prosperar, si yo quiero ganar dinero, si yo quiero tener mejor trabajo, su mentalidad que era pisar a los demás con tal de conseguir lo que quieren. Entonces de actos más viles como esos hasta actos más sutiles, como el acto de que un hijo, en vez de escuchar la reprensión de su padre, se haga el sordo. Entonces
el hijo no está considerando a su padre o a su madre, no está considerando de que antes de que él naciera, sus padres ya eran, ya antes de que fueran sus padres, las reglas ya estaban. Cuando los hijos nacen no se inventaron las reglas. Cuando los hijos nacen no se inventaron las reglas para imponerlas. Las reglas ya existían. La ley de Dios ya existe desde la eternidad. O sea, los hijos deben entender que desde chicos hay una ley a la cual hay que sujetarse. Sujetarse. Y cuando ellos no quieren sujetarse, cuando ellos no quieren escuchar, cuando con sutilezas hay torceduras de bocas, gestos en la cara y otras cosas, ¿qué significa eso? Es una autades. Es aquellos que se quieren complacer a sí mismos, no importando ni considerando a los demás. Algo así sencillo como esto. En el caso de los soberbios. Ahora, ¿qué hay soberbios? Soberbios, ¿qué hay? ¿Hay artistas soberbios? ¿O a poco no? Hay un montón. Hay un montón de artistas soberbios. Y ahí los puedes ver en las revistas, en la televisión. También hay deportistas soberbios. Deportistas que se creen dioses. Ahí Maradona, la gente ha glorificado a Maradona como Dios. Hasta hay una iglesia de Maradona, ¿ustedes lo sabían? Maradona es un jugador de fútbol argentino muy famoso. Bueno, pues hay una iglesia de Maradona. Hay feligreses, hay maradonitas, vamos a llamarlos así. Dios, la mano de Dios, le dicen cuando ahí metió un manazo ahí. Entonces, este hombre, la gente lo ha elevado y él pues se lo ha creído. Y él dice, pues soy Dios. Soy Dios, ¿por qué? Pues por meter un pedazo de cuero entre dos palos. Por ser ágil en meter un pedazo de cuero en un par de palos. Él es Dios. Pues vamos todos, ¿no?, a arrodillarnos delante de él, ¿no? Porque los maradonitas están felices cuando comparten así su devoción a este hombre. Mucha gente, los basquetbolistas, ¿cómo nos hace sentido dioses? Los artistas que llegan a un hotel y como son los grandes artistas, ¿cuántas veces nos salen las noticias que destrozaron el cuarto del hotel? ¿Por qué? Pues como son los artistas. Gloria a los artistas, ¿no? Pues ellos pueden hacer lo que quieran. ¿Qué concepto más diabólico existen las personas que en su soberbia dicen, como soy importante, como yo soy valioso, como no hay nadie como yo, puedo hacer lo que quiera? Ustedes empiezan a ver los matices de dónde viene la raíz y la influencia de la soberbia. Viene desde el mismo infierno. ¿Qué más hay soberbios? Los gobernantes de este mundo, las gobernadoras, que de repente se ponen un alto ahí el diputado y lo detiene el policía y tú no sabes quién soy yo y tú no sabes con quién te estás metiendo y luego resulta que el diputado no le pone su infracción, pues porque el señor es diputado y las leyes a él no se le aplican. Y al policía que quiso pues hacer su trabajo, pues lo despidieron de su trabajo porque le tocó la mala suerte de toparse con esta clase de gente. Entonces, su soberbia que hace, pues hace que los demás pues pisotea a los demás. ¿Por qué? Porque ellos son importantísimos a su propio parecer. ¿Qué hay más soberbios? Compañeros de trabajo. ¿Qué hay más soberbios? Jefes de trabajo. Hay empleados soberbios, jefes soberbios, autoridades, servidores públicos. Hay esposos soberbios, hay esposas soberbias, hay papás soberbios, hay mamás soberbias. ¿Cuál sería el papá soberbio? Papá soberbio que luego llega a su casa y dice, oye, llega su esposa ahí a pedirle un poco de afecto y el esposo es frío. Y el esposo es frío, ¿por qué? Porque ya anda su corazón en otra parte con otra mujer y no le importa si su mujer llora, no le importa si su mujer le duele la traición, no le importa si sus hijos se van a amargar. Él es el macho que quiere hacer su vida como un perro y dice acostar como ahí con cualquier persona. Las personas en sus soberbias toman decisiones
perversas y toman decisiones malvadas. Las personas en su soberbia no sienten que tienen límites. Por eso Dios, una de las cosas que primero trata cuando una persona se quiere convertir es su corazón, si es soberbio. ¿Cómo puede ser una mamá soberbia? La mamá soberbia, ¿cómo puede ser la mamá soberbia? Pues yo siempre doy mi vida por ustedes. El clásico matriarcado mexicano, ¿no? Yo no soy como las otras mujeres de allá afuera. ¿Cuándo me has visto a mí hacer esto y lo otro? Tú me deberías de sostener a mí. Tú me deberías de ayudar a mí. Tú deberías... O sea, pero ya no es un deber normal de los hijos y de los padres, sino que ya es casi me debes de prender veladoras. Casi me debes de honrar. O sea, exigiendo a los hijos. Y no, creo que en los pueblos se da mucho esto. O sea, es que, oye, le dice la esposa a su mujer, es que estoy cansado de que vivamos con tu mamá. Es que si me voy mi mamá se molesta. ¿Por qué? Pues porque la mamá tiene amarrado a los hijos ahí. Tiene hecho una iglesita en su casa, donde los feligreses son sus hijos, donde los prosélitos son las nueras y los yernos, y donde el Mesías es, y la diosa es ella misma. Hay mucha soberbia. O sea, ya no es un acto normal ni natural del deber de los hijos y de los padres. También hay hijos soberbios. También hay hijos soberbios. Hay hijas soberbias. ¿Qué son los hijos soberbios? Jared, presta atención, por favor. ¿Qué son los hijos soberbios? ¿Y qué son las hijas soberbias? ¿Cómo son? Pues algo tan sencillo como esto. El primer mandamiento es: honra a tu padre y a tu madre. Y honra viene del hebreo kabet, que viene de kabot, que es glorificar. O sea que tengo que tratar a mi papá como Dios porque lo voy a glorificar. No, gloria significa dar el peso debido a. Entonces, papá y mamá tienen que ser respetados. Y ahorita debe haber, si nosotros dijéramos a todo el pueblo: hijo, tu deber es respetar a tu papá y a tu mamá, y es tu obligación, muchos hijos estarían como babosas que les echas sal, se empezarían a retorcer ahí. ¿Por qué? Porque es lo que menos quieren hacer. ¿Por qué? Porque Dios les ha dado a los papás una gloria que deben de recibir de los hijos. No se habla de gloria de mi papá, sí, como adoración de Dios. No. Mi mamá. No, debes honrar, respetar, amar, servir a tu padre y a tu madre. Así como el papá y mamá están obligados por el amor de Cristo, aún por el deber de la ley, aún por el grande mandamiento: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Aún están obligados por todo eso a amar, servir y obedecer ¿a quién? Al Padre de todos los padres, a Dios. Pero qué curioso, ¿no? O sea, yo quiero servir a Dios, pero no le enseño a mi hijo a obedecer a su padre o a su madre. Si yo como esposo veo que ahí mi esposa reprende a mi hijo o a mi hija, y cuando ella se voltea así, y parece que tiene unas ligas aquí de un lado, le están jalando así las muecas que hace, no debería pasar por alto esa ofensa. Porque a espaldas estás deshonrando y aborreciendo y despreciando a tu papá. Así como si padre o madre va a la iglesia, viene aquí, estudiamos la palabra, nos portamos como cristianos,
Pero cuando no me ve nadie, o cuando el hermano no me ve, o la hermana no me ve, o no me ve Saturnino, o no me ve el pastor, me comporto como un diablo, entonces yo estoy aborreciendo y despreciando a Dios en ese momento. ¿Por qué? Porque no estoy teniendo ni creo que Él observe mi vida, ni siquiera creo eso. ¿Por qué? Porque vivo como si Dios no existiera. Entonces, los hijos, cuando los papás se dan la espalda y pisotean los mandamientos, se comportan como si fueran huérfanos, como si no tuvieran papás ni mamás a quien honrar y a quien rendir cuentas. Estaba yo platicando con un compañero y me decía algo curioso, me iba muy bien con él, me dice él así. Platiqué con una persona, me dice así, y he llegado sobre cosas y no puede defenderme, dice. Pero lo que habló él conmigo como que me abrió más mi mente. Estamos comiendo, estamos almorzando. Cosas del trabajo y estamos comiendo. ¿Ah, sí? ¿Y qué será? Pues que, por ejemplo, que el verde, ¿cómo sabes que tú el verde es verde? O sea, ¿quién le puso nombre al verde? Cuando yo escuché eso ya me di cuenta por dónde iba. ¿Cómo sabes que el verde es verde? Alguien dijo, ¿cómo sabes que el pollo sabe a pollo y no sabe a cochino? ¿Quién dijo que el pollo es pollo y sabe a pollo? Eso viene de una doctrina filosófica terrenal, animal y diabólica, como diría la Biblia, que se llama el relativismo. O sea, alguien dijo, pero ¿cómo yo sé si el verde es verde? ¿A dónde va todo eso? ¿Cómo sabes si robar está mal? ¿Quién lo dijo? A ver, dime tú, muéstrame tú, pero estos hombres lo escribieron. Dime tú, ¿quién dice que eso está mal? O sea, lo que para ti puede ser malo, para otro puede ser bueno. Y lo que para ti puede ser bueno, para otros puede ser malo. ¿Qué es? Es la soberbia del hombre, como dice Romanos 1. Se envanecieron en sus razonamientos. O sea, ahí vemos otra vez altivez, arrogancia. Se envanecieron en sus razonamientos. ¿Con qué? Con tal de no someterse a los absolutos que Dios nos ha ordenado. O sea, esto está mal y está mal, y esto está bien y está bien, y el verde es verde aquí en China, hace 100 años, hace 2000 años, es verde y seguirá siendo verde. Y honrar a tu padre y a tu madre es un deber desde la eternidad hasta la eternidad. Y no adulterarás es un absoluto desde la eternidad hasta la eternidad. Y todos los que caigamos, por eso dice la Biblia en Romanos, bajo la ley, estamos sometidos bajo la ley. Y si bajo la ley pecamos, por esa ley vamos a ser juzgados. ¿Por qué? Por la arrogancia de no querer escuchar la palabra de Dios y obedecerla. alazones, upérfanos, autades, autocomplacientes, arrogantes, charlatanes y los que se creen superiores a los demás. Se creen superiores. Ejemplo, el marido que toma sus cervezas y llega borracho a su casa y no honra a su mujer, porque la palabra, no dice la palabra que los maridos deben de honrar a sus esposas, amar a sus esposas, y no dice la palabra que las mujeres y las esposas deben honrar a sus esposos. No lo dice la palabra. Claro que lo dice la palabra. Claro que lo dice la palabra. ¿Qué está dando Dios? Un debido respeto y honra hacia el otro, el amor al prójimo. Si uno me llega borracho y se comporta como un malandril en su casa, botando, tumbando y saliendo inmundicias de su boca como si fuera un vacín desbordante, como si fuera un sumidero desbordante, ¿qué está haciendo? No está comportándose como debería, empezando con su esposa y sus hijos, y viceversa la mujer. Y todo eso es soberbia. Como diría Santiago, ¿no? También aquellos que hacen proyectos a futuro y no consideran a Dios, ustedes se jactan en sus soberbias, diciendo, mañana haré y haré tal cosa. Por ejemplo, yo he escuchado esto, cuando sea mi cumpleaños, voy a hacer, voy a traer, no sé, voy a invitar a mis amigos, va a ser en tal lugar, va a haber de tantos cartones de cervezas, y esto y eso. O sea, ¿qué están haciendo? Están disponiendo del tiempo como si el tiempo lo tuvieran asegurado. Yo estaba razonando en aquella vez, porque vi pasar un carro así,
muy bonito, así del año, lujoso, un carro lujoso, y como que lo observé y dije, qué bonito carro, ¿no? Pero como que algo me habló y me dijo, todo es vanidad. ¿Por qué todo es vanidad? Porque ¿a quién le pertenece el oro y la plata? Le pertenecen a Dios. ¿Cuánto crees que costó ese carro? 1,5 millones a lo mejor. ¿Y cuánto oro crees que hay en toda la tierra? Es innumerable. Todo es de Dios. Y los hombres, cuando se montan en un carro lujoso, se sienten así, los más poderosos. Y de repente cuando cruzan, pitan, ¿para qué? Para que todos volteen a ver. Lo mismo pasa con el vestido, lo mismo pasa con el zapato, o con lo más insignificante. La gente se envanece. O sea, el problema no es el carro, el problema es el corazón altivo. O sea, no te pueden dar un poquito de algo, porque con eso te hinchas como pavo. ¿De veras? ¿Cómo son los pavitos? Se inflan. Están desproporcionados, se desproporcionan ellos mismos. Normalmente no son así, normalmente son pues normales, ¿no? O sea, pero cómo son, cómo ostentan su porte, ¿no? El pavo real, ¿cómo es? ¿Cómo ostenta su belleza? De hecho, hay un libro que se llama, ¿cómo se llama el libro que tenemos en la casa? El corazón del hombre, taller de Satanás o templo de Dios. Y cuando dibuja un corazón de un pecador, donde hay varios animales. Hay un cerdo que representa la inmundicia, hay un tigre, hay varios animales, y entre ellos hay un pavo real que representa el orgullo y la soberbia, la altivez de corazón. Entonces, creo que Dios nos quiere mostrar todas estas cosas porque quiere dejar claro un punto: no se puede ser salvo ni cristiano si somos altivos y soberbios, si no aceptamos reprensión, si no aceptamos castigo, si no aceptamos corrección, si creemos que todo lo sabemos, que todo lo hacemos bien, si creemos que los demás se equivocan y nosotros siempre tenemos la razón, somos soberbios y Dios jamás va a concederle salvación a nadie. Entonces es importante como padres analizarnos a nosotros mismos y decirme a mí mismo como papá y como mamá: estaré educando bien a mis hijos. ¿Para qué? Para que yo vaya a la palabra de Dios y me someta humildemente a su voluntad. Porque ¿cuál es la voluntad de Dios a nuestros hijos? Tenemos que amarlos, servirlos, corregirlos y disciplinarlos. Y créeme una cosa, los hijos, una de las cosas que a papá y a mamá no les gusta hacer es disciplinar a los hijos. Pero el diablo de ahí se va a agarrar por el humanismo. Y los papás pueden decir a los hijos: no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Y lo sigues haciendo, y lo sigues haciendo. Pero como no hay disciplina, como no hay un freno a tu arrogancia, a tu altivez, pues lo sigues haciendo. Y tanto tú estás en desobediencia como papá y mamá están en desobediencia. Y todo es soberbia. Todo es altivez. ¿Por qué? Porque yo creo que no es así. O sea, podemos creer lo que sea, pero Dios dice y tenemos que ser obedientes. Vamos a ver la más grande de las soberbias. Vamos a ver allá en Isaías capítulo 14. Ahí cerca. Es imposible hablar de la soberbia sin tocar el punto que vamos a tocar ahorita. Es imposible hablar de la soberbia sin tocar el punto que vamos a hablar ahorita. Isaías capítulo 14. Dice el versículo 4 en adelante.
pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia. Pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás: ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? O sea, como espantado. ¿Cómo paró el opresor? O sea, está oprimiendo, y de repente algo lo frenó súbitamente, como leímos en Isaías. Quebrantará Jehová los Líbanos con estruendo. Arrancará a gajos violentamente el árbol. Y aquí hay una palabra como de espanto. ¿Cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores. Ahí están todos los soberbios. Viene Dios, que soberbia, que nada. Quiebra su soberbia y los humilla como basura. Pero ¿de quién está hablando? Pongan atención. Dice el versículo 6, vamos a ver qué dice el versículo 6. Dice: el que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Aquí está hablando de Nabucodonosor, pero tiene otra aplicación. Toda la tierra está en reposo y en paz, se cantaron alabanzas. Aún los cipreses se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano diciendo: desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. El Seol se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán: tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Descendió al Seol tu soberbia. Descendió al Seol tu soberbia, y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama, y gusanos te cubrirán. Y pongan atención: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Hasta ahí. El texto también está hablando del diablo. ¿De quiénes son seguidores los soberbios y las soberbias? ¿De quiénes son sus discípulos? ¿Quién es el papá de los soberbios y las soberbias? Es el mismo Satanás. Es el mismo diablo, el padre de los altivos y de las altivas, de los arrogantes. Porque ¿cuál fue la actitud del diablo? Vean el corazón diabólico del soberbio. ¿Cómo caíste? Dice el 12, del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Recuerden que una de las cosas que dijo Jesús, ¿se acuerdan cuando sus discípulos dijeron: maestro, los demonios se nos sujetan en tu nombre? No se gocen de que los demonios se sujetan a tu nombre. Dice: sí, gózate de que tu nombre esté escrito en la Biblia. Además, yo veí como Satanás caía como un relámpago. O sea, el discípulo estaba emocionado. ¿Por qué? Porque ahí como que ahí a lo mejor el ministerio estaba causando un poquito de orgullo. Los demonios se me sujetan, Señor. No. Si te vas a gozar, gózate de que tu nombre no sea borrado ahí del cielo. Además, ¿quién sacó del cielo a Satanás? Jesús lo echó. Pero él, ¿qué fue lo que hizo? Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo. 1. O sea, Dios está ahí, pues yo soy igual a Dios. ¿Cómo hacen los soberbios? Las soberbias. Si Dios le da una orden para que obedezca y no la hace, pues tú, Dios, no eres quien para darme órdenes, así que yo puedo hacer lo que yo quiera. Tú me dices: honra a tu padre y a tu madre, y no me importa. Yo voy a hacer lo que yo y mi sagrada voluntad quiera. Tú me dices: no adulterarás. No me importa mi esposa, no me importa mis hijos. Yo voy a hacer lo que yo quiera porque yo soy Dios. Ahí en mi corazón yo soy Dios y yo hago lo que quiero. Recuerden que el soberbio no considera a los demás, ni siquiera considera a Dios.
El pecado de la soberbia es un pecado aborrecible, despreciable, que si uno no ha robado, no ha matado o no ha adulterado, tiene mucho de qué arrepentirse solo con ser soberbio. Tiene mucho de qué llorarle a Dios, pedirle perdón solo con ser soberbio. ¿Por qué? Porque es igual al diablo. Es igual, son diablos y son diablas. Son hermosos por fuera. Sí, ¿no? Ahí el futbolista y todo bien parecido que sale en la portada y en internet. Pueden hacer de la perversión que hay. La perversión que hay. En internet sale ya en las noticias. Hay una palabra que usan cuando los pegan los pescan en infraganti. Los pescan en infraganti. ¿Ah? No me acuerdo. El caso es de que había un futbolista que llegó del aeropuerto y todos ahí, todos los idólatras, el futbolista, autógrafo, y la foto, y pasa un hombre, quiere que tomes una foto de mi hijo, porque son como esos que adoran a Baal, ¿no? Entregan a sus hijos a Baal, así, quiero que te tome una foto de mi hijo contigo. Entonces se posa el futbolista y tiene que agarrar una bolsa y tiene el niño aquí agarrado y le toma la foto, pero su bolsa era blanca, un blanco transparente, así como esa bolsa se puede ver lo que hay adentro. Bueno, se veía que adentro había una revista del tipo sexual. Y está feliz posando con la foto y el niño ahí, y tremenda figurota, y la revista muy conocida en el mundo para perversos. Ahí está feliz. Bueno, ahí el futbolista todo aclamado, todo adorado, bien parecido. Es un diablo, es un demonio y perverso por dentro. Si el artista se contempla 2 horas en el espejo diciendo qué hermosa soy, qué guapa soy, no hay una mujer como yo en la tierra. Para Dios, lo que ve Dios, no ve lo de afuera, Dios ve lo de adentro, y puede ver un demonio espantoso adentro, hablando a través de esa pobre mujer. La soberbia es un pecado espantosísimo. Es un pecado que rechina en el cielo. Es un pecado tremendo. Dios ama a los humildes, porque ellos mismos renuncian a toda soberbia y decir: Dios, tú mandas, obedezco a mi padre y a mi madre porque tú mandas. Yo me someto a tu voluntad porque tú eres Dios, tú eres digno. Dios, yo no voy a ser adúltero, Señor, o no voy a ser adúltera, Señor. ¿Por qué? Porque tú eres Dios para ser obedecido y temido. Y no voy a ponerme soberbio a hacer lo que yo quiera. Yo te voy a temer a ti, Señor. Me voy a arrepentir y voy a someter este corazón rebelde a tu voluntad, a tu palabra, porque tú eres Dios. Entonces, ¿Dios qué hace? Dios no tiene problemas para bendecir a esa persona. Dios no tiene impedimentos, aunque el infierno se ponga ahí queriendo interferir, Dios no va a tener problemas en bendecir al hombre o a la mujer, o al niño o a la niña, o al jovencito o al adolescente que someta a su voluntad. Dios no tiene problemas. Pero cuando uno es soberbio, la misma persona pone un gran muro entre Dios y él. ¿Por qué? Porque se cree algo que no es. Subiré al cielo, dijo el diablo. Yo voy a subir ahí como ahí seré. Y si es posible, saco a Dios del cielo y me quedo yo en el trono para recibir toda la gloria. Es imposible hablar de la soberbia sin hablar del diablo. El pecado de la eternidad. Ustedes sabían que el pecado no siempre existió el pecado. No siempre existió el pecado. Si yo te preguntara, ¿cuál fue el primer pecado que hubo? Pues el de Adán y Eva cuando comieron, desobedecieron. No fue ese el primer pecado. El primer pecado, ¿dónde sucedió? En el cielo. Y saben una cosa, Dios no va a aguantar a ningún soberbio en el cielo. Y saben una cosa, antes de que Lucifer o el diablo pecara, él no tenía ni un solo pecado. ¿Y cuál fue ese primer pecado que vino a desgraciar la existencia de todo? La soberbia. La soberbia.
Hay un canto que dice: humíllense en la presencia del Señor. Humíllense en la presencia. Y solo eso repite. Es un canto muy antiguo de las alabanzas antiguas. Humíllense en la presencia del Señor. Humíllense en la presencia. Solo eso dice. Y Él os exaltará alto, muy alto, dice. Porque Dios puede honrar más a una persona de lo que uno mismo se puede glorificar. Si no lo creen, ahí está Moisés, hombre de Dios. Cuánta honra no sigue recibiendo hasta ahorita. Pero ¿qué dice la palabra de él? No hay uno más manso como él. Moisés no era como su hermana. Pensaba que, tú te quieres enseñorear de nosotros. Nosotros también podemos dar órdenes. Y Dios sabe que Moisés no es así. Le dio una lepra para reprender a María. ¿Por qué? Porque, es más, Dios les dijo a ellos: yo hablo con ustedes, pero con Moisés, dice, yo hablo con él cara a cara. ¿Por qué Dios habla cara a cara con una persona? Porque es humilde. No, así como no puede estar, puede una vela tener la llama y la cera no derretirse. No se puede, a menos que esté apagada. Pero si la llama está prendida, la vela se derrite porque se derrite. Bueno, así no puede haber un soberbio delante de Dios. Solo pueden haber humildes. El cielo está lleno de humildes. David, guerrero, conquistador de naciones, rey de Israel, compositor, músico, y con todo se humillaba delante de Dios. Moisés, gran líder y caudillo de Israel, y con todo se humillaba y se sometía a la voluntad de Dios. Elías, el más grande de todos los profetas, que hizo caer fuego del cielo. Cuánto no honra recibe Elías inclusive en esos días. Y con todo, él decía: lo único que me importa, Señor, eres tú. Celo por Dios. El cielo está lleno de gente humilde, seres humanos humildes. Los ángeles portentosos de ahí arriba, poderosos. Vimos hace 2 semanas cómo Ezequías fue salvado por el ángel de Jehová, que solo uno mató a 180 y tantos miles, ¿no? Solo uno. Y con todo, cuando ese ángel está en la presencia del Señor Jesús, lo primero que hace es ser poderoso. Yo no me lo puedo imaginar, pero lo único que puede concebir en mi mente es de que se arrodillara, pondría los ojos hacia abajo, y a lo mejor si tuviera alas, a lo mejor hasta las alas las postraría del único que es digno de ser alabado, honrado y obedecido. Pero la soberbia que dice: no, eso para mí no. Dice: subiré, dice, al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono. ¿Quiénes levantan su trono? Los reyes. ¿Para qué? Para ser honrados y adorados. Es lo que Satanás quería hacer. Yo quiero que me vean. Yo quiero ser el alabado. Levantaré mi trono en lo alto. En el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Vamos a ver otro texto que habla de Satanás, para que veamos quién es el padre de la soberbia. ¿Quién es ese que te dice: no le hagas caso, tú tienes la razón, el hermano está equivocado? No le hagas caso a la hermana si te corrige cómo educar a tus hijos. No le hagas caso al hermano, no le hagas caso a la palabra de Dios, no le hagas caso a tu papá, a tu esposo, a tu esposa. No le hagas caso. ¿Quién es ese que nos sugiere no ser humildes? El soberbio de todos los soberbios. Vamos a ver allá en
Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28. Y es una lectura un poco larga, pero vamos a ver más, un poquito. Siempre Dios hablando de reyes de naciones. Pero recuerden una cosa: también las naciones tienen potestades dominando las naciones. Si hay un gobernador, un rey o un presidente humano, también hay un gobernador espiritual, un demonio, una potestad gobernando esa región. Cuando Daniel se humilló a Dios para buscar su voluntad, el cumplimiento de la profecía de Jeremías, vino un ángel de un mensaje, pero él dio testimonio de que el príncipe de Persia le impedía llegar. O sea, había una potestad. Pero vamos a ver a quién se refiere Ezequiel 28. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón, o sea, altivez, se creyó más de lo que es, se enalteció tu corazón y dijiste: soy yo un Dios, soy yo un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios. Y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. O sea, a él que le decían, o sea, si Daniel tenía sabiduría de Dios, no, tú eres mejor que Daniel, porque tú eres Dios. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón, como cuando Satanás mismo estaba engañando a los ángeles del cielo, aumentando sus ejércitos contra Dios. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto pusiste tu corazón, escuchen por favor, presten atención, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate, diciendo: yo soy Dios. Tú eres hombre y no Dios, en la mano de tu matador. De la muerte de incircuncisos morirás por la mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. ¿A un rey es el sello de la perfección? ¿Qué es el sello de la perfección? Cuando las cosas terminan que hacer, se ponen un sello. Tú eres el sello de la perfección, dice el texto. Lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Está hablando de Lucifer. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. ¿A poco el rey de Tiro estuvo en Edén? No. Tú eras el sello de la perfección. En el huerto de Edén estuviste. ¿Se acuerdan que alguna vez les he mencionado que cuando Dios creó todas las cosas, el cielo, la tierra, los mares y todo lo que en ellos hay, el ser humano es la corona de la creación? De todo lo que existe en el universo, de lo que Dios creó en el Génesis, los soles, las estrellas, las galaxias, cosas tremendas y poderosas y maravillosas. Para Dios no hay nada más grande que crear a una criatura con la semejanza de Dios en él. Es el sello de la creación. Con eso terminó Dios la creación del Edén, con el hombre y la mujer, y estaba todo perfecto. Bueno, pues en el cielo alguien fue, y hay un paralelismo en la creación de los ángeles, de los querubines, de los serafines y los arcángeles en el cielo.
fueron creados todos ellos, y al final Dios creó algo que era lo mejor de todo lo creado, allá arriba. Y este fue Lucifer. Yo quiero que entendamos aquí algo con lo que va a seguir. Fíjense lo que dice. En Edén, el 13, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunco, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. O sea, todos, como que una orquesta estaba preparada en el momento de que todos iban a maravillar de aquel ser que iba a ser creado. 14. Tú, ya no rey de Tiro, tú, querubín grande. Y esta expresión es la única expresión que existe en la Biblia para referirse a los querubines. De hecho, la expresión normal sería super querubín. O sea, hay querubines que están cerca del trono de Dios y con sus rostros y sus rostros son cubiertos con sus alas por estar cerca del trono de Dios. No cualquier ángel se acerca al trono de Dios. Los más cercanos son los querubines. Pero la expresión que aquí se dice es tú querubín grande. Y es como usar la expresión tú super querubín o el mayor de los querubines. ¿Por qué? Dice el texto, querubín protector. Ven que usa la palabra protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos. ¿Había pecado? Perfecto. El más poderoso de todos, el más puro de todos y el que tenía el mayor de todos los privilegios, dar protección al trono de Dios. Ustedes recordarán que el arca del pacto tenía 2 querubines en el propiciatorio. ¿Y qué hacían los querubines? Sus rostros miraban al interior del arca y sus alas cubrían el arca para protegerlo porque no podía ser visto. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eres en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que halló maldad en ti. Hasta que halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad. Contrataciones. Esos tratos. A lo mejor los ángeles decían, o sea, no hay nadie como él. Mira a Lucifer. Mira la hermosura. Mira qué hermoso es. Y a lo mejor ahí el otro ahí envaneciéndose. A lo mejor ahí empieza a haber maldad, perversidad en su corazón. Y luego dice, a causa de la multitud de contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. ¿Por qué utiliza la palabra protector? Porque todo parece indicar que él era el que estaba cerca del trono de Dios y sus alas a lo mejor se extendían para cubrir la gloria de Dios. Y a lo mejor, y así como Moisés bajó del Sinaí con el rostro resplandeciente por la gloria de Dios, no había un ángel que tuviera más gloria de Dios en su persona que el mismo querubín grande protector que era él. Pero ¿qué pasó? Tus contrataciones, te llenaste de iniquidad y pecaste. La más grande de las soberbias. Versículo 17. ¿Qué pasó con él? Se enalteció tu corazón.
se enalteció. Ahí está el papá de los soberbios. Él se debe al Padre, él se debe a Dios. Y aquí el que está hablando alguien que echa a este querubín protector del cielo, pero está hablando en tercera persona, como si fuera el mismo Cristo que dijera: yo te puse ahí para que guardaras el trono del Padre, yo te puse y yo te saqué. Como si fuera el mismo Cristo que estuviera narrando las circunstancias. Y luego dice la palabra: yo vi a Satanás caer como un relámpago. ¿Ustedes creen que el ángel de Jehová, ustedes creen que Jesús o Dios permitiría que alguien se pusiera o quisiera pasar por encima de él? Es imposible. Pero en este momento este querubín protector se sintió lo suficientemente digno al nivel de Dios. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. O sea, ¿qué lo corrompió? Su hermosura. Pero él se corrompió a sí mismo. ¿Quién le dio esa hermosura? Dios. Yo pues, dice, yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que te miren de ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en cenizas sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Porque yo decía que Dios veía a una mujer ahí viéndose en el espejo como un demonio. A lo mejor esos que tienen voces hermosas, esas actrices que tienen voces preciosas y cantan así voces hermosas, a lo mejor para Dios son puros ladridos de perro. Es como si el burro estuviera rebuznando ahí, mientras todos la glorifican y la alaban, porque ¿quién tiene una voz como tú? ¿Quién tiene una hermosura como tú? ¿O quién tiene una voz como tú, hombre? ¿O una hermosura como tú? Para Dios son como demonios rebuznando. Cosas espantosas que Dios no quisiera escuchar por la altivez de su corazón. Sonidos infernales. ¿Sí, verdad? O sea, el hombre se puede envanecer, el artista, el deportista, el hombre, la muchacha, el muchacho, el niño, la niña, se puede alabar en un espejo. Pero si se reflejaran en este espejo, ¿qué aparecería en la imagen? Un demonio. Por la soberbia. Este es un punto muy fuerte. ¿Por qué? Porque yo no quiero que mis hijos, yo estoy seguro que ustedes tampoco quieren que sus hijos caigan en soberbia. Y tampoco quiero que, y ustedes también, yo estoy seguro que no querrán envanecerse en la hermosura que Dios nos ha dado. Porque cuando Dios nos ha salvado, los que hemos conocido a Cristo, Dios nos da hermosura. ¿Cuál es la hermosura que Dios nos da? El carácter de Cristo en nuestras personas. Dios honra a los que le honran. Y a lo mejor estar buscando a Dios hace que de alguna manera la gente llegase a respetarnos. Pero lo único que podemos hacer con todo eso, si Jesús me pone una corona o si te pone una corona para honrarte, lo más sano y lo que debemos hacer es lo siguiente: agarrar mi corona y ponerla a sus pies, para no enaltecerme por lo que Dios me ha dado. Una vez estaba yo predicando un miércoles allá en el centro y pude sentir que el diablo me habló así directo. Y estábamos predicando, estábamos hablando de la palabra, estábamos hablando, y después había una persona que ya tenía tiempo que no había ido. Cuando terminó la predicación me bajé, esa persona se paró, se paró así, me hizo así con sus
con sus dos manitas. A ver, préstame haz como que me vayas a saludar. Así hizo así con sus dos manitas. No había escuchado una predicación como esa, mi hermano. De veras que usted tiene un don. Cuando yo escuché eso, sentí un temor y rápidamente bloqueé. Y le dije, Señor, no tengo nada, no soy nada, no sé hacer nada. Todo lo que tengo es por ti y solo para ti. Y sin ti no puedo hacer nada, Señor. ¿Por qué? Porque ni siquiera estamos para estar alabando a otros. Vas a alabar a alguien, alaba a Cristo. Si tú escuchas una palabra de Dios y algo te mostró Dios, no es normal que vayas a alabar como hacen en las religiones, alabar al pastor, alabar al predicador. Si vas a alabar a alguien, alaba a Cristo. Y si verdaderamente recibiste algo, esa predicación te debió haber llevado en tu propio corazón a alabar a Cristo. Mientras esta persona hacía esto, los otros estaban quebrantados buscando a Dios. ¿Por qué pasa esto? La soberbia impide que recibas la gracia de Dios hasta en una predicación. Y mientras todos están arrepintiendo, tú no puedes ver nada. Y solo se te queda en la imagen un sermón así, como que te han dado un toque eléctrico, ¿no? Y te maravillaste, pero no va a traer nada eterno en tu vida. No volví a regresar. Yo le decía, dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Una de las cosas que podemos ver en la historia que estamos leyendo aquí, que nadie está exento a caer en la soberbia, sea un mundano o en arrepentimiento o un cristiano, no está exento. O sea que siempre que todos los días tenemos que estar humildes delante de Dios. Entonces soy humilde, leo la Biblia, bajo la cabeza, oro, lloro, y cuando me hablen contesto, no, si no eres humilde con tu prójimo, no eres humilde con Dios. Humilde es práctico, ser humilde es práctico. Si Dios ya me mostró algo, lo hago. Si viene una palabra, da una indicación, la corroboro, amén, es verdad, la vivo. Ahora fíjense de esto. Voy a tocar un poquito de esto. Dios no tiene ningún problema en honrar a las personas. Cuando las personas se conducen humildemente delante de Él. ¿Qué pasa? A veces puede pasar lo siguiente. Uno puede llegar de un lugar y decir, pues yo ya vi que esa es la palabra de Dios, quiero obedecer la palabra de Dios. Y quiero predicar. Ah, sí, ¿y por qué quieres predicar? Pues es que yo estudié en un instituto. Me acuerdo que de chico como a los 16 años, mi mamá me quería meter a un instituto. Y yo me acuerdo que del templo donde yo estaba, o la congregación donde yo iba, algunos se fueron a un seminario 2 años y medio, 3 años, internados. Es más, yo fui de vacaciones ahí una vez y vi cómo estaban allá, vi la disciplina y todo, y mi mamá ahí, dale, métete. Yo como no estaba yo realmente interesado mucho en eso, y le doy gracias a Dios que no entré, que a lo mejor me había hecho más religioso, más difícil de buscar a Dios, porque a lo mejor iba a estar más ensoberbecido. Pero luego yo me ponía a meditar este asunto y me daba cuenta de que qué bueno que Dios no permite esas cosas. Qué bueno que Dios no las permite. Porque realmente y lamentablemente esto es motivo de que la gente se enaltezca. Me acuerdo cuando fuimos a una vez a predicar en un lugar, luego nos andaban preguntando de qué instituto salimos.
¿De qué instituto salimos? Aparentemente la gente se deja llevar. Si sales de instituto, entonces debe haber palabra de Dios. Pero si no sales de instituto, entonces a lo mejor no va a ser muy importante lo que nos vengas a decir. Yo me acuerdo que en cierta manera estas personas toman una actitud cuando no saben si un hombre no tendrá instituto, a lo mejor no terminó ni la primaria, pero es humilde delante de Dios, puede estar tan lleno de sabiduría como si el mismo Cristo les enseñara. Puede estar tan lleno de inteligencia de Dios como si el mismo Dios les enseñara. Dios no tiene problemas en enaltecer a las personas. ¿Y por qué digo no tiene problemas? Porque para Dios no le importa si es analfabeto, no importa si no terminó la primaria, no importa a Dios si no terminó una carrera. Si ese hombre es humilde, Dios lo puede usar poderosamente. Pero si yo vengo ahí de tal lugar, si yo vengo ahí de Instituto Baxter, ahí de Centroamérica, o vengo de Monterrey, o vengo de Estados Unidos, ahí viene el hermano de Estados Unidos, la gloria y la soberbia y la vanidad. Pero ¿qué pasa? Si somos humildes, abrimos la ventana del cielo, porque Dios no va a poner ni un pero para bendecirnos. No va a poner Dios ni un pero para bendecirnos. Si yo busco el rostro de Dios, Él va a poner obstáculos para recibir favores de Él. Si yo constantemente digo, Señor, quiero que este corazón no se envanezca ni se vuelva altivo por lo que pudiera yo ser o hacer, Dios constantemente va a estar bendiciendo. ¿Y qué va a pasar? Pues que de alguna manera Dios va a honrar. Someteos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él los exaltará cuando fuere tiempo. Cuando fuere tiempo. Una de las cosas que Dios ama es la humildad. Y vamos a terminar analizando la humildad. Vamos a ver unos textos allá en Ezequiel 16, 49. Vamos a analizar Ezequiel 16, 49 de manera rápida. Ezequiel 16, dice: Ezequiel 16, 49 dice: He aquí, esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Voy a repetir: he aquí, esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Sodoma, ¿sabemos cómo fue castigada Sodoma? ¿Cómo fue castigada Sodoma y Gomorra? Pues Dios los bombardeó con fuego y los calcinó a todos.
¿Había pecado de homosexualismo? Sí, había pecado de homosexualismo, lesbianismo, abusos de varios tipos, pero había un punto del cual Dios está recalcando. Este es el pecado de Sodoma, la soberbia. Se llenaron de soberbia y dice Dios así tajantemente y determinantemente, y las quité, porque no soporta la soberbia. Las quité. ¿Qué es la soberbia? Lo curioso del texto es que aquí Sodoma ya había sido destruida, y Dios está comparando Sodoma con Samaria, con Jerusalén y Samaria, Judá y Samaria. Sodoma y tu hermana Gomorra, Judá y Samaria, comparadas como un par de prostitutas. Vamos a ver allá en Mateo, capítulo 11. Vamos a ver qué significa ese de Sodoma y Gomorra y la soberbia. ¿Qué pecados nos puede mostrar la palabra en cuanto a esto? Mateo, capítulo 11. Dice el versículo 21. Dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que es levantada hasta el cielo, a ver, levantado hasta el cielo, ¿qué es? Altivez, soberbia, orgullo, vanidad, ciudad importante. Hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. O sea, ¿Sodoma fue soberbia? Sí, fue soberbia. Pero aquí hay unos más soberbios todavía. Aquí hay unos más soberbios. ¿Y cómo podemos identificar estos más soberbios? Los que no se arrepienten. Son más soberbios que los de Sodoma y los de Gomorra. Y si en el día del juicio Dios va a parar a todos los sodomitas homosexuales vestidos de mujer, y Dios va a parar a uno de ustedes, de nuestros hijos, o a uno del templo que escuchó la palabra y no se arrepintió, el que va a recibir más castigo va a ser el hijo de un hermano que un sodomita. ¿Estoy equivocado? Fue lo que dice la palabra. Si nos damos cuenta, un solo niño tiene más responsabilidad delante de Dios por su soberbia que los sodomitas y su soberbia. Un solo hijo de un hermano o uno de mis hijos, de nuestros hijos, es más responsable delante de Dios que un montón de homosexuales que vivieron unas cosas sucias y espantosas. ¿Por qué? Porque la soberbia hace que no reconozcan la oportunidad de arrepentimiento cuando el Mesías ya fue enviado. 1, 2, porque es peor
no reconocer el amor y la misericordia de Dios por la soberbia, siendo Jesús enviado, que cuando Jesús no fue enviado en el tiempo de los sodomitas. Entonces, la soberbia, ¿qué causa? No reconoces la oportunidad por medio de Jesús para arrepentirte. 1 y 2. No reconoces la misericordia de Dios. Segunda de Crónicas 33:23 dice, Segunda de Crónicas 33:23 dice un efecto que trae la soberbia. ¿Qué pasó con bueno, vamos a buscarlo entonces para que lo veamos. ¿Qué pasó con el hijo de Manasés? ¿Se acuerdan de Manasés? ¿Quién fue Manasés? El peor perverso de todos los tiempos, que al final se arrepintió. Vamos a ver Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 23. 22, desde el 21. 33, 21 dice: de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén. Amón, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho, ¿qué? Manasés su padre. O sea, era también pecador su papá, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Pero nunca se humilló, o sea, lo contrario de la soberbia, nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés su padre. Antes bien, aumentó el pecado. ¿Cuál es el efecto de la soberbia también? El efecto de la soberbia, ¿qué hace? Aumenta el pecado. O sea, que si Tito se porta mal y digo, ay, pobrecito, es un nené. Hay veces las mamás dicen, ay, mi nené tiene 14 años. O sea, mi nené, o sea, ya no es nené. Nené como el nené de ahí. A veces de cariño dices, pues tu nené, ¿no? Pero otra cosa es que lo trates como un nené, ¿no? O sea, se deshace y te roba y luego te golpea y luego, ay, mi nené, no, que nené, que nada. O sea, si se porta mal, yo digo, pues pobrecito, y lo pasamos por alto. Entonces él dice, bueno, si hago lo malo y papá o mamá no me disciplina, entonces significa que puedo seguir haciendo lo malo. Y lo vuelve a hacer, no, que no lo hagas. Y lo vuelve a hacer, no, que no sé qué. Está aumentando el pecado. Y los papás mismos están legalizándolo, como hemos estudiado. ¿Pero por qué? Porque la soberbia aumenta el pecado. Qué tremendo, ¿no? Porque si la soberbia ya de por sí nos hace responsables delante del Padre por la luz que tenemos de Cristo y su salvación, la falta de arrepentimiento, la falta de reconocer la misericordia de Dios, nos hace 1000 veces, millón de veces más responsables que los sodomitas. ¿Cuánto nomás si el pecado sigue aumentando? Y no me arrepiento y sigo aumentando. Y no me arrepiento y sigo haciendo lo que yo quiera. Y sigo de altivo, de arrogante, de saberlo todo. ¿Cuánto nomás? O sea, que si pusiéramos a una nación de sodomitas parados en la balanza de Dios, todos perversos y sucios, y parábamos ahí a unos 3 hijos de hermanos, el peso pesarían más ellos de responsables que todos ellos. Son más culpables por la soberbia. Mateo 23:12. Un texto que es 23:12. Jesús está hablando, dándole enseñanza a sus discípulos, dice Mateo 23:12, porque el que se enaltece será humillado. O sea que
Si Barack Obama no se arrepiente, ¿va a ser humillado a que es el presidente de Estados Unidos? Sí, va a ser humillado. Si Felipe Calderón no se arrepiente, va a ser humillado. Y todas las autoridades corruptas van a ser humillados. Todos van a ser humillados. Hasta los que no se arrepienten van a ser humillados. Van a ser humillados. Y dice el texto, el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Cuántas veces el Señor Jesús no nos ha querido enseñar estas cosas en su palabra? Y díganme ustedes si los apóstoles se enaltecían ellos mismos. Ahí quieren un hombre arrodillarse delante de Pedro. No, párate, le dice. Yo soy hombre igual que tú. O sea, si te vas a humillar, arrodíllate delante de Jesús. Y luego unos por ahí, no, es que yo soy de Pedro, no, es que yo soy de Apolos, es que a mí me evangelizó fulano de tal, a mí me evangelizó, es que él es mi papá espiritual. ¿Qué papá ni qué nada? Aún Pablo decía, oye, está bien, yo sembré y Apolos regó, pero ¿quién hizo toda la obra de crecimiento? Como diciendo Pablo, oye, no me hagas a mí el papa de tu religión. Vas a honra y adora a Dios. Pablo sí podía decir mis hijos como responsabilidad, ¿no? de evangelización, pero no hay nada de que los convertidos digan, ay, mi papá espiritual. No. Pablo sí tenía la carga como padre, pero cuando se trataba de reconocer el resultado del crecimiento espiritual, es el Señor. Es el Señor. ¿Y qué pasa? Pues Dios los enalteció grandemente. Para terminar, Filipenses 2:8. Creo que nos tardamos mucho, ¿verdad? Filipenses 2:8. Filipenses 2:8. Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 2 Tesalonicenses. Dice, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y estando en condición de hombre, se humilló hasta la muerte. ¿Ok? Un hombre que se humilla hasta la muerte. No, pues, qué digno de admiración, ¿no? Un hombre que se humilla hasta la muerte. Un hombre que dice, yo voy a ser su sirviente hasta la muerte. Y el amor podría ser un ejemplo a seguir, pero el texto dice, y estando en condición de hombre. O sea, no es uno como nosotros que se humilla solamente, es uno mayor que nosotros. Dice el texto completo. 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Meditemos y digamos, estando en condiciones, se humilló hasta la muerte. Bueno, un hombre se humilló hasta la muerte, entregó su vida. ¿Cuántos no entregan su vida por una nación, por una causa? Muchos lo han hecho. Pero nadie se ha podido humillar más de lo que se humilló Jesús. Nadie se ha humillado. Y les voy a decir una cosa. Fíjense lo que dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, este no es solamente un hombre que dijo, voy a ser obediente hasta la muerte, no. Él no estaba en la tierra.
Él estaba en el cielo. Y les voy a decir una cosa, el único que no tenía motivos para humillarse es Jesús. Querubín, grande protector, todo, es decir, poderosísimo en lo que tú quieras. Con todo y eso, es criatura y tiene que humillarse delante de su Creador. Arcángeles, querubines, serafines, ángeles y ángeles mensajeros, con toda y la gloria, tienen que humillarse delante de su Creador. Seres humanos y todo lo que existe en esta tierra y debajo de ella deben de humillarse delante de Dios. Pero hay uno que no tenía motivo ni necesidad para humillarse, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que ofrecerse. Dice, sino que se despojó a sí mismo. ¿Cuál fue la causa de que Jesús se despoje de sí mismo? Nosotros. Y cuando Él vio a la tierra y nos ve a nosotros perdidos, nos ve perdidos. Muchos soberbios dicen, ¿yo por qué voy a hacer tal cosa? ¿Yo por qué lo voy a hacer si es trabajo de Él? Ay, mamá, ¿por qué me dices que yo haga tareas en la casa? No, yo estudio suficiente. Soberbia. Pero Jesús no dijo, pues si yo soy Dios, que yo voy a humillarme, a hacerme como uno de ellos. Yo soy Dios. ¿Qué yo voy a ser parido como cualquiera de ellos? Y Él fue parido como cualquiera de nosotros. Bueno, si voy a ir a la tierra, voy a preparar 700 profetas que divulguen mi llegada a la tierra, para que toda la tierra se organice, porque yo voy a descender a la tierra y que me reciban como merezco. El único que no tenía por qué humillarse, se humilló y se despojó de sí mismo. Y no para venir gloriosamente, como diciéndome, ya vine, recíbanme todos, no. Tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, ahora sí entiendo el peso, quién es el que se humilla. Si solo con ser humano ya estaba bien humillado el Señor Jesús, ¿sí o no? Tenemos un Dios que nos enseña a ser humildes. Qué curioso, ¿verdad? Nuestro Dios es humilde, con todo y su poder y en su derecho de exigir obediencia, y lo hace, y es soberano para pedirlo. Con todo, nuestro Dios es humilde. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y Dios, el que echó a Satanás del cielo, el que quebrantó los Líbanos, el que desgaja violentamente a los orgullosos, se hizo humilde para que los soberbios los despedazaran. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Ahora entiendes el motivo por qué Jesús vino. Entiendan el motivo por el cual Jesús vino a la tierra, para demostrarnos su amor y rescatarnos, para que podamos darnos cuenta que no hay nadie que te ame más o que nos ame más que Dios mismo. Y como resultado, nuestro corazón y nuestras rodillas se doblan delante de Él. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Qué curioso, ¿no?
Las criaturas tienden a ensoberbecerse o llenarse de soberbia. Y el mismo Creador es el que da el más grande ejemplo de humildad. Por eso dice Pablo al principio: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo. Ser humildes. Jesús una vez se quitó sus túnicas, se puso una toalla y se arrodilló a los pies de sus discípulos a lavarle sus pies mugrosos, para luego levantarse de ahí y decir: ejemplo te he dado. No me vengas a decir que no puedes obedecer a tu papá, a tu mamá, o no puedes obedecer mis palabras o mi ley. Ejemplo te he dado. Si Dios puede humillarse tanto, ¿a poco las criaturas no lo podrán hacer? Claro que sí. Aborrezcamos la soberbia de nuestros corazones como Dios la aborrece. La altivez de corazón, odiemos la altivez de nuestro propio corazón. Y seremos humildes. Seremos humildes. A veces el diablo puede venir a tentarte y decir: no lo hagas. ¿Cómo pones en práctica la humildad? Lo hago. Y sometes tu voluntad para ser humildes. Vamos a cerrar los ojos para terminar. Señor, Padre, enséñanos a ser humildes, Dios, y aborrecer todo indicio de soberbia en nuestros corazones. Enséñanos como padres a ser obedientes a tu palabra, Dios. Y ayuda a nuestros hijos, Padre, a humillarse delante de ti primeramente, Señor. Ahora entendemos de que tú aborreces la soberbia grandemente, Señor. Y no queremos ser aborrecidos de ti, Señor. De veras, Padre, enseña a nuestros hijos qué es andar humillados delante de tu presencia, Señor. Menospreciar esa altivez que pretende ser igual a ti, Señor. Porque el día de mañana que pequemos contra nuestra familia, Dios, esposa o esposos, Dios, o hijos, estaremos pisoteando tu ley, Padre, diciendo: no importa lo que tú digas. Condenados para ser quebrantados en cualquier momento, Señor. Ayúdanos, Dios, a ser humildes, Señor. Ayúdanos a ser humildes, Señor. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí en la ira. No te olvides de tu pueblo que te ama, oh Jehová. Oh Jehová,
te olvides de tu pueblo que te ama, oh Jehová, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer.